También puros platillos fuertes ya están avecinando. Todos equipos. Oficialmente nos van a dar los datos aquí en la mesa de control para anunciarlos y para que el público ya tenga conocimiento. Casi estamos llegando en la recta de los finalistas. Casi estamos viendo. Así es que vamos a estar muy cerca. El público ya tiene que, ya tienen que acercarse muy preparados. Ya traigan su agua, su refresco, su corona, las sabritas, los chicles. Para mayor información a todo el público, tenemos un cesto de basura en el basurero que se encuentran colgados aquí en la parte de enfrente y al lado izquierdo derecho, esta mesa de control, están los cestos de basureros, así es que amablemente vamos a pedir amablemente al público para que depositen su basura en su lugar correspondiente por orden de la autoridad municipal y regidor de salud, regidor de salud. Vamos a ver, regidor de ecología está haciendo todo lo posible. Regidor de ecología está haciendo todo ese trabajo en cuanto a basuras. Vamos a ver. Sí. Un servicio social nos acaban de informar. Un servicio social nos acaban de informar que en la mesa de control hay un vehículo estacionado. Es una patrulla oficial que se encuentra en la salida, ya que la unidad ya lo vamos a correr, a mover, ya que el escenario, el carro grande quiere salir, ya está circulando, así es que una patrulla que se encuentra estacionado, está parqueado en la salida, así es que nos están indicando para que lo mueva urgentemente, ya que el carro grande ya va a salir, el escenario ya está retirando, ya que anoche nos estuvo acompañando el baile y ahorita estamos aquí presenciando ya los partidos, casi, ya los semifinales y están subiendo los equipos y los que están despidiendo, así es que vamos a disfrutar todo por el todo. El carro oficial que se encuentra parqueado en la salida, por favor, hay que mover esa unidad de motor, ya que nos dieron indicaciones por parte de la autoridad municipal. Amablemente vamos a pasar aquí micrófono al compañero para que también narre todo lo que va a pasar dentro de la cancha deportiva de básquetbol. Adelante, compañero Fernando. Así es, señoras y señores, bienvenidos, buenos días a todos. Este partido promete muchas cosas. También le damos la bienvenida al número 12 de Tlahui, que es el famoso Demon, que antes fue a ocupar el equipo de Tlahui, Loterías de Tlahui. Ya están todos listos, ya está todo listo. Vamos a ver qué sucede en este partido. Vamos a ver el número 6, 6 de Águilas, al 4, 4 aquí ahí mismo, el número 5 que es Abel, a Urbano, el número 6. Vamos a ver aquí el 9 que es el Capi, el número 4 en la finta, al 12, al zurdo se va y bajan, señores. No hay nada para nadie todavía. Esto está arrancando, señoras y señores. El Poncho, una canastota adentro que van cenando, dice este muchachote. Vamos a ver qué hace el 4 calmadamente. Estos ya saben la jugada de memoria. Ya cumplieron sus 45 años. Una jugada de pared, no hay nada. El 9 al 11, un robo del 6, sí, todavía hay agilidad, señores. El 9, el Capi si quiere ir, se va ahí, hay otro robo. Y hay una falta del número 14. Así es, señores.
Ahí está, a ver, vemos a ver al número 6 que es Urbano, una finta, nuevamente el 12, Norberto 12, a ver a quién. Hay un 2 y el balón por la alternancia le pertenece a Tlaui Toltepec. Hay un cambio, señores. Sale. Sale, sigue y sigue. Dale, ahí está. Aquí hubo una pequeña confusión. Ya está hecho el cambio. Vamos a ver qué hacen estos muchachotes de Tlaui Toltepec. Tlaui, tal, el número 11 que es Silvestre. Una finta, ¿quién? El Demon. Otra finta. Se va. Y hay un pase de experiencia, señoras y señores. Este pase fue casi mágico. Buen pase, buena asistencia para este número 11, que es el famoso Demon. Vamos a ver qué sucede. Es el número 12, número 5, que es Abel. Quiere tirar, tira y no consigue nada. La tabla es para Marcos. El 11 se va solito como Pancho por su casa. Y la bola es para Tamix. Águilas de Tamazulapan. Así es, señoras y señores. Estamos invitando a todas las personas que están todavía en su casita para que se den cita al contorno de la cancha. Ya estos partidos son decisivos. Aquí el equipo que pierda se va a descansar un añito. Así es, señores. Este partido se pone bueno. Número 4 tira y nada tampoco. Varios intentos y todavía no. El 7 que es el novato. 7 se va solito y no consigue nada. Bola para el número 5, la tabla la va el número 12 de Águilas. El 5 se va, hay una finta, no hay compañeros. Al 12 se quiere ir, quiere hacer una finta, no hay nada. Una de 3, Isabel. Pase, señor. Nada. Híjoles, todavía no abren a puntería. Águilas de Tamazulapan, hay un pequeño foul del número 5. Nuevamente al conductor del tránsito o del carro de la autoridad, parece que es. Se les pide que mueva su carro, ya que el sonido, el audio del grupo quiere salir. Entonces se le está avisando nuevamente. Marcador parcial 4-0, Tlaui. Se le pide ese favor para que mueva ese vehículo. Estamos en el primer tiempo, en la primera parte de este encuentro entre Tlaui y Águilas. Después de este partido, preparándose Ixtlán y Tamazulapan en la libre varonil. Así es, quedan todos invitados. Este partido también promete, mejor dicho, todos los partidos que siguen están completamente interesantes. Al rojo vivo vemos al 12 que es el Domon. 11, una de 3, no consigue nada. El balón es para el 12 de Águilas, se va, una descolgada, casi un robo. El 12 tira, no consigue nada. Casi un rebote del número 12, a ver a quién. Al 7 de Tlaui, 7, 11, no hay nadie. Una finta, se quiere ir, se fue, se va. Canasta, señoras y señores. Vengan los aplausos. ¿Dónde está la gente de Tlaui? Ahí están presentes. Todavía están durmiendo, pero ahorita nos despertamos con estos buenos partidos. Así es, señores y señores. Estamos completamente en vivo por vía internet en Ginet Radio. Así es, a toda la gente ahí que se encuentran los hermanos en Gabacholandia. Saludos. Hay una descolgada. Muy lejos. Hay un cambio pedido para Águilas. Entra el famoso Tarzán, el número 14, 11 es el número 11, entra a ver qué hace. Vamos a ver el número 6, es en la tabla de Águilas, es el que mueve la bola, el que conduce, el 12 se quiere ir nuevamente al 6, al 4, al máster, se va y tampoco no consigue nada. Estos muchachotes, está fallando la puntería para este partido. Y viene la banda. Un aplauso, señoras y señores, para esta banda que nos están acompañando en el cuarto día de esta festividad. Ahí está. Hay un foul estratégico. Número 11. Vamos a pasarle micrófonos al compañero Julián. Claro que sí, estamos viviendo con las emociones muy fuertes, como os habíamos dicho antes. Estamos viendo la presencia de la banda filarmónica de Santa María Tlaui Toltepec. Y también aquí está haciendo honores Tlaui Toltepec en la cancha.
frente al equipo de Tamazulapam. Cuando vemos una bonita entrada del número 6, Tamazulapam, que es Urbano. Vamos a ver, se encuentra en la línea de tiros libres el número 6. Vamos a ver qué es lo que va a ofrecer. Esto pudiera contar los 3 puntos si lo consigue. Lástima para el número 6. Estamos desvelados. Estamos desvelados todos, porque anoche nadie estuvo calmado. Todo también. Todo el mundo estuvo en movimiento con el baile, con la sonora dinamita y 2 acero minutos salvaje. por jugar, 2 minutos por jugar. El número 15 realizó un disparo de 3, pero no consiguió nada. Vamos a ver el número 9 al 12, Tamazulapam. Un bonito resorteo y ahí no pudo lograr agarrar el esférico. Al número 12 también en su tiempo. Era incomparable el número 12, que es Diógenes Alfidencio, número 9, perdón. El número 11, que 1 con 20 segundos, 1 con 20 segundos. 11 se encuentra en la línea de tiros libres, que es Fidencio. Vamos a esperar el primer lanzamiento, el primer intento, se perfila, lo realiza y no logra encestar, no logra concretar su objetivo. Están muy nerviosos. Todos los partidos que ya estamos presenciando son decisivos. Así es que ambos equipos estamos viendo todo por el todo. El número 11 al 7 no pudo concretar su objetivo, peleando fuertemente. Un minuto. Un servicio social al secretario municipal. Al secretario municipal lo buscan en su oficina. Si por ahí nos escucha el secretario municipal, lo estamos haciendo un grito para que ya se acerque, para que también ya esté en su oficina. Por parte de la autoridad municipal estamos haciendo un llamado al secretario municipal para que pase 30 segundos, 30 en segundos. su oficina. El número 11, tranquilizando, buscando al número 9, que es Manuel. También hace lo suyo, pero esta vez falla. Peleando fuertemente. El responsable de esta falta es el número 9 de Tamazulapam. 15 segundos. 15 segundos. Cuando vemos la ventaja de Santa María, Tlahuitoltepec lo tiene en su poder. 2 a 6, Tlahui. 15 segundos por jugar, 15 segundos por jugar. Mínima es la ventaja, así es que hay mucho tiempo. Hay muchísimo tiempo, dicen los señores deportistas. Así es que vamos a perder. No vamos a perder de vista, porque esos equipos son muy conocidísimos, demuestran todas las habilidades en los últimos minutos, saben ganar y saben perder. 9 segundos. 9 segundos. El saque le corresponde al número 7 de Santa María, Tlahuitoltepec, al 12. Y otra falta. Tercera falta del número 11 de Tamazulapam. 6 segundos. Vamos a ver el saque. Le corresponde Santa María, Tlahuitoltepec. También muy conocidísimos en la región Mije. En las festividades ellos demuestran también mucha técnica, mucha experiencia. El número tiempo. El número 9 ya no alcanzó tiempo para tirar. En esta primera parte son las acciones que acabamos de presenciar. 2-6, Tlahui. 2-6. Acabamos de escuchar el score extraoficial. 2-6. Tlahuitoltepec. ¿A dónde está el aplauso de Santa María Tlahuitoltepec? Queremos escuchar. ¿No hay porra? ¿No tienen público? ¿No hay aficionados?
Hasta los últimos instantes vamos a escuchar, sí. Como hay mucho tiempo, no hay nada para nadie, no hay todavía las emociones muy fuertes. El equipo vemos muy parejo y al rato vamos a ver si es cierto. El número 11 al número 12 y lástima, este número 12 no pudo encestar bajo la tabla. Se les corre el balón, vamos a ver. Se les corre el balón, número 12, 9 al número 15. 15 un bonito giro y le cometen una falta. Vamos a ver qué nos indican los señores oficiales. Foul del número 12. Y hay dos posibles, el número 15 hace el primer lanzamiento. Logran cestar. Vamos a ver la segunda oportunidad. ¿Qué es lo que va a efectuar? Y efectivo el número 15. También hemos visto que el número 15 ha demostrado también mucha técnica y mucha experiencia. Así es que ambos equipos veteranazos también tienen, cada quien tiene lo suyo. Las experiencias son los que están sumando. El número 9 al 11, una bonita entrada silvestre. Hemos visto mucho tiempo. Él en su categoría libre era un incomparable con el número 9. 2-10. Sí, ¿por qué no reconocemos? Hoy lo están demostrando. Hoy lo están demostrando en honor al Espíritu Santo, haciendo honores. Hay que reconocerlo, ambos equipos. Diógenes está sufriendo con sus tiros. Hay antes una violación. Vamos a ver qué nos indican los señores oficiales. Cambio que está realizando el número 6 por el 7. Concedido el cambio. Vamos a ver qué estrategia, qué juegos van a aplicar Tamazulapa. El número 9 al 7. 7 también entrando y tirando. 7 entrando, tirando y fallando, consiguiendo una falta. Vamos a ver. El equipo de Tamazulapa tiene un elemento que también viene con todo, con las garras, aguerrido. Esto es lo que quiere ver el público expectante. Y consigue su objetivo. Estamos escuchando una banda filarmónica que acaba de arribar en la planta alta del Palacio. 4-10. Palacio. 4-10. Sus bonitos sones y jarabes. Y nos están deleitando. Nos están deleitando, también disfrutando los sones y tanto como los partidos que ya estamos presenciando en esta bonita mañana, en esta hermosa mañana, bonito día. No estamos aquí con la lluvia. Días atrás sufrimos, así es que vamos a estar aquí disputando casi la recta final de los semifinales. Vamos a ver aquí al compañero, a ver qué ambiente percibe, compañero Fernando. Así es, señoras y señores, estamos escuchando una rolita de la banda, una rola de Ray Conniff, así es, solito con su alma este silvestre, canastota para su equipo, el equipo de Tlaui, se anda despegando poco a poco, vamos a ver qué hace el capitán, que es el 9, vamos a ver el joven Manuel, a ver a quién se lo da, este partido sigue en curso, sigue caliente, no hay nadie para nadie, el número 12, hay una falta del número 12 contra 12, hay un cambio, sale el número 4 y entra el número 6, así es, se hizo ese cambio, vamos a ver qué es el número 6, entrando el 11, a Tarzán, a Urbano, a Norberto, el 12, no hay nada, el 6, se va, ¿quién? El mismo 7, este viene calientito, la bola es, el esférico es para Tamazulapan, Águilas de Tamazulapan, el señor Tarzán, a Norberto, a ver quién hace, una finta, hay una pantalla, bonita pantalla, lástima de tiro, vamos a ver qué hace el número 9 se va, Silvestre, y la bola es un robo de Águilas. Así es, señoras y señores, este partido está bueno, todavía no sabemos quién va a ganar.
Así es, señores, cuando haya oportunidad, señores árbitros, Tlahui pide 1 minuto de tiempo, cuando haya oportunidad. Gracias, señores árbitros. Vamos a ver, Silvestre, número 11. A ver a quién. Aarón controlando el esférico. 15, que es Marcos. Nada. Un rebote para Silvestre. Para el más veterano y canasta de este zurdazo. ¿Quién no acordarse del famoso Demon? Bienvenido seas, compadre. A Tamazulapa nuevamente. 3 minutos. Ahí está el tiempo. Claro que sí, cuando haya tiempo. 1 minuto pedido para Tlahuitoltepec. Vamos a ver qué hace el Capi. Es el 9. 9. Hace un mal pase. Ahí va. Canastota de este número 12. Tiempo concedido. 2:30. Ahí está el score. Y tiempo, señores árbitros. 6-14, Tlahui, 2:30 por jugar. Se ha despegado el equipo de Tlahui, señoras y señores. También, ¿por qué no? Seguimos invitando a toda la gente que todavía no se da cita en esta cancha. Estos partidos están sumamente interesantes, sumamente calientes. Están al rojo vivo. Y esta vez están al rojo. No están de color blanco y azul. Tlahui con un color ya característico de este equipo. Como siempre, Tamazulapan con su color clásico, blanco, rojo y azul. Vamos a ver qué hace el número 15, que es Marcos. Marcos a Silvestre. Silvestre a Poncho. Poncho que carga el número 14, perdón. Hay una faltota. Aguas, señores jugadores. Foul del número 7. Hay 2. ¿Es lateral, señores? Sí, claro que sí. Lateral. Ay, es un banquito que nadie quisiera. Aguas, Sil. Aguas, no te vayan a dejar sin hijos esta vez. Sales. Vamos a ver el número 12 que es Demon a Marcos. Marcos, a ver a 10 quién. tiro. 10 para tiro. 11. Poncho al arillo. Nada consigue. Casi un rebote del número 14-15. Y hay un faulazo de este señorón que es el famoso Demon. Esta mañana. 1:30 de juego. Ahí está el tiempo, 1:30. El tiempo está en contra de Águilas y a favor de Tlahui. Vamos a ver qué hace este número 12. Y también 12 foul. Comete el 12. Hay 2 posibles para este jugador. Así, señoras y señores. Después de ese partido, preparándose Ixtlan y Tamazulapan. Tamazulapan e Ixtlan preparándose. Este partido va a estar también al rojo vivo. Canasta. Después de Ixtlan, Tamazulapan entra a Lotepec, Tamazulapan en categoría veteranos. Así es que muchachos, preparándose. 1 minuto por jugar. Un minutito nada más, un monito de juego nada más. Segundos, vamos a ver qué hace el número 9. Número 9, solito lo dejaron. Canastota, buena asistencia. Esta es una canasta que nadie lo esperaba. 7, vamos a ver. Estos muchachos no se desesperan, siempre terminan luchando hasta los últimos segundos. Vemos al Tarzán, que es el tirador, dicen. El tirador al 4. 10 tiro. 10 para tiro. No consigue nada. El rebote es del número 9, que es Aarón. Calmados, dice Calmantes Montes. Aquí no pasa nada. No 30 segundos. 30 segundos nada más. Poncho. Hay un foul del número 7. Bola para Claudio TV. Así, señores y señores, este partido casi está por terminar. En la cancha, tan luego termine este partido, Ixtlan y Tamazulapan. 10 tiro. El número 12 quiere tirar una de 3. Desde Tlahui este partido, este tiro, señoras y señores. Desde Tlahui vino desde muy lejos. 3 puntotes. Órales, 3 puntotes. Tiempo, señores árbitros. Tiempo, jugadores. Vamos a darle un aplauso para Águilas, que hoy terminan de hacer su tarea. Eso, que se escuche esos aplausos para ambos equipos también, ¿por qué no? A Tlahui, que acaba de ganar.
Bueno, Tamazulapan con un clásico uniforme rojo, rojo para los chavos, verde para Ixtlán, que son los actuales campeones de la Copa Juárez allá en el Atado de esa edad. De este lado vemos al Mix, al Rigo, a Freddy, a René y a toda la comitiva, al Tuti también. De este lado vamos a invitar a toda la gente para que se den cita al contorno de esta cancha. Desde la mañana que están estos chavos esperando su turno. Bienvenido, bienvenido, profesor Víctor González. Ya está en la mesa. Ya estamos listos, casi completos. Faltan 2 integrantes más, pero vamos a darles chance para que se compongan, ya que la desvelada estuvo difícil, estuvo en su apogeo lleno total. Por primera vez baile gratis aquí en Tamazulapan, un evento grande que ha hecho Tamazulapan. Así que sigan, ojalá que sigan las demás autoridades apoyando al pueblo, porque esa es una fiesta, debería de ser todo gratis, pero ni modos. Cada quien con su rollo, pero en esta ocasión se sacaron un 10, la autoridad municipal, reportando los 5 jugadores que van a estar en la cancha. Vamos a pasarle micrófonos al profesor Víctor, que es también el coordinador general de básquetbol. Bien, buenos días, público presente. En este tercer día de actividades deportivas en esta población de Tamazulapan del Espíritu Santo, allá en la secundaria técnica, el fútbol soccer. Bien, señoras y señores, aquí tenemos que darle reconocimiento aquí a Julián, que está chambeando desde la mañana. Estamos nosotros escuchando por radio la voz de Julián, que nos ha estado apoyando, ya que nosotros tenemos diferentes actividades, por ejemplo, el baile de anoche, ¿verdad, José Luis? Es una actividad hasta las 4 de la mañana, pero ya estamos aquí presentes para poder narrar y disfrutar de los partidos de este día y de esta mañana. Señoras y señores, el público conocedor va a dar su veredicto respecto a estos 2 equipos, señoras y señores. Por un lado, el equipo anfitrión Tamazulapan del Espíritu Santo. Y si por ahí no me dejan mentir, parece que escuché que el equipo campeón en la Copa Benito Juárez, Ixtlán, hoy luchando por seguir en el torneo. Igualmente Tamazulapan va a luchar para permanecer y continuar luchando por llegar a ocupar un buen lugar de este torneo. Señoras y señores, fuertes los aplausos. Vamos a escuchar los aplausos del público que estamos presentes y estamos participando en este torneo. El público también participa, el público conocedor de aquí de Tamazulapan y sus alrededores, la gente visitante, la gente que viene a ver estos partidos de básquetbol, conocen esta disciplina. Señoras y señores, vamos a iniciar y vamos directamente a la actividad deportiva. El balón queda en manos del equipo de Ixtlán, el número 12, el 12 al número 4, ocupando la fuerza, el cuerpo, aprovechando la estatura de este muchachón número 4 del equipo de Ixtlán. Vamos a esperar la reacción del equipo anfitrión. Ahí el número 11, no, perdón, número 5 responde, da también una respuesta favorable. 2-2 en estos inicios del partido, en estos primeros segundos, porque no llegamos ni al minuto. Ahí el número increíble, este muchachón número 15, Wilber, que ha venido participando en los torneos que se han organizado en esta comunidad. Ahí una bonita jugada entre el hermano número 15 y este zurdazo número 4 del equipo de Tamazulapan.
el público respondiendo a los equipos, el público ya entrando de lleno al partido. Hace rato en los comentarios que hacía el compañero Julián Totontepec, fue superado por el equipo de Huatulco. Y hoy vamos a esperar otro equipo que se va a ir, otro se va a despedir de este torneo. Hasta el siguiente año en los torneos relámpagos. Ahí el número 15, el 15, una finta, bonito pase, el número 11 no logró entender esta jugada que iba a ser fantástico. El número 4, el 4, falla. Ahí el número 13 del equipo de Tamazulapan, casi pierden el balón, logra rescatarlo. Presionado el número 13 del equipo de Tamazulapan. Tiempo solicitado por Ixtlán. Score, señores oficiales, para que nuestro público se entere. 4-4. 4-4. Bien, se le avisa ahí al público que están ocupando las bancas de los equipos. Por favor, este es para los equipos. Sí, pero me están dando órdenes los oficiales. Órdenes de los oficiales. Señoras y señores, vamos directamente al partido. Reanuda en manos del número 11 del equipo de Tamazulapan, el número 15, el 15. Nuevamente a su hermano. Hay un bloqueo en el pase. Este 4 del equipo de Ixtlán. Más sin embargo, recupera Tamazulapan. Un pase rápido. Cruzando la cancha a media distancia. John Pernada. Bloqueado. Ese tiro, señoras y señores. El número 5. Buscándole y sacándole una falta al número 8 del equipo de Tamazulapan. Demasiada táctica de este número 5, ya que va a tirar desde la línea. El primer tiro falla. Vamos a esperar el segundo tiro de este número 5 del equipo de Ixtlán, que hoy portan uniforme color verde. Y el equipo de Tamazulapan, uniforme en color rojo. Una finta, pero no se concreta esa jugada. Bonita jugada que habían realizado estos dos elementos de Tamazulapan. Hay una media vuelta. Falta que marcan los señores oficiales. Y el responsable es el número 15. Y también escuchando ahí al lado lateral de la cancha, la banda filarmónica interpretando una hermosa melodía. Y Wilber de media distancia. Nada. Balón corresponde al equipo de Ixtlán. Vamos a ver, el número 4 al número 12. 12 Hugo, del equipo de Ixtlán. Ahí quiere penetrar al número 15 de media distancia. Elevadito, bombeadito. Ahí Rigo haciendo valer su condición de poste, de tabla. Una falta, vamos a pasar micrófonos. Para ambos equipos está complicado, ya que el equipo de Ixtlán también tiene su forma de juego. Tanto Tamazulapan ya experimentados, ya son chavos, ya vienen participando a partir de los 13 años. Allá número 15 el equipo de Ixtlán es el equipo campeón. Allá está bloqueo limpiocito de René. Allá Gil Antonio. Antes hay una intercepción, allá obstrucción de jugador de Ixtlán. Y ahí sin una intención estaba en juego el jugador número 11. Nada más que el número 4 hizo su movimiento. Hubiera buscado lo que es el foul ofensivo, pero no salió por haber realizado el movimiento. Por eso es castigado este jugador. Allá el número 11 movimiento para el número 15. A ver qué movimiento realiza. Allá para su hermano el número 4-4. Allá la entrada. 4 minutos por jugar. 4 minutos por jugar. 11 es un jugador con mucha habilidad. El número 11 de Tamazulapan va a entrar.
No hay nada. Y la defensiva funciona muy bien del equipo de Ixtlan. Allá, cambio de jugadores para el equipo de Tamazulapan. Sale el número 8, entra el número 5. Estamos directamente en vivo aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo, llevando a cabo los partidos de básquetbol. Allá transmitiendo por la radio en voz, también por la radio 90.5. Directamente en Tamazulapan. Allá mandamos saludos para toda la gente. Allá en Santa María Yacochi, que también estuvieron participando con nosotros en la danza de la Malinche. Allá para los amigos de Santiago Zacatepec, Santa María de Tlautotepec, allá San Juan Petlapan, que está con nosotros. Para todos los amigos que están escuchando por la radio. 3 minutos de juego, 6-4, Tamazulapan. Allá está la puntuación. Saludamos a todos los amigos que están escuchando por la radio. Allá para los alumnos de diferentes instituciones que son muy fanáticos con el básquetbol, están muy interesados para escuchar quiénes están escalando a la gráfica para la gran final. Hay equipos, ya vimos en la categoría libre, está el equipo Saltamontes como campeón invicto, tiene también al equipo de Pulquero, que también ayer perdió con el equipo de Saltamontes. También tenemos a veteranos del equipo de Nochistlán y el equipo de Lobos de Ayutla. 2 minutos, 2 minutos. Ayer vimos al equipo de Bucaneros con el equipo de Arrieros en la categoría juvenil. Femenil, parece que ayer estuvieron participando Mariposa y el equipo 9-6, 9-6, Tamazulapan. 9-6, Tamazulapan. Balón que corresponde para Ixtlán, el número 4, movimiento, lanzamiento, número 15, no hay nada en la defensiva, se burló al número 5 ante la posición que gana el equipo de Ixtlán y todavía tiene otra oportunidad. Hay un poquito el equipo de descontrol del equipo de Tamazulapan, 5 la línea, allá está, no hay nada, recupera la defensiva número 4, que no va a recordar el equipo de Ixtlán. Es el equipo campeón de la Copa Benito Juárez, un equipo de respeto que también en 2013 peleó la final con el equipo de Zacatepec. Por fin volvió a coronarse como campeón el equipo de Ixtlán, que le ganó al equipo de Natividad y a los últimos segundos se corona campeón el equipo de Ixtlán. Vamos a escuchar comentarios al compañero Julián. Sí, estamos viendo. Vamos directamente a las acciones que estamos llevando a cabo esta jornada deportiva de este día. 1 minuto. Acabamos de ver la asistencia del número 15. El 15, una bonita entrada también y responde. Ambos equipos, ambos números 15 también están dando todo por el todo. Las acciones se están multiplicando, así es que cuenta la canasta y hay un tiro adicional. 50 segundos. 50 segundos. Para mayores informaciones, para mayor información, damos los pormenores. Terminando este partido. 11 a 10, Tamazulapan. 11 a 10, Tamazulapan. 50 segundos. Preparándose a Lotepec, Tamazulapan, veteranos, terminando este partido, preparándose a Lotepec y Tamazulapan, veteranos, así es que ya deben de estar cerca, terminando esta contienda, con el movimiento del esférico, el número 11 buscando a quien combinar, un movimiento clásico que estamos viendo desde el 10 para tiros. El número 15. El número 15 es un elemento muy aguerrido. 30 segundos. Muy luchador. 30 segundos. Él es un elemento que hemos visto. Tiene una metralla. Es un artillero. Cuando viene a la guerra y lo consigue. El número 15 se perfila. Lo hace, acumulativos, lo realiza, esta vez no logra acumulativos, Tamazulapan, próximos tirables. Objetivo.
Vamos a ver el 30 segundo. segundos. Lanzamiento, escasos segundos y logran estar a favor de su equipo. Vamos a escuchar el score. Va muy parejo, me parece. Ligeramente la ventaja, así es que 11 Bien. a 11, 11 a 11, 30 11 a segundos. 11. Acabamos de escuchar el score. 11 a 11. No hay nada para nadie hasta estos momentos, así es que todo puede suceder en los últimos minutos, en los últimos segundos. Saben perder estos equipos y saben ganar. Por lo tanto, estamos con las acciones. Más al ratito veremos el veredicto final. Así es que ambos equipos están demostrando todas las habilidades, la máxima autoridad dentro de la cancha deportiva de básquetbol. 13 segundos. Sabemos que son los oficiales. Vamos a ver el número 15 al 11. No pudieron entenderse ahí en el pase estratégico de juego. Al número 4, un bonito lanzamiento que nos indican. Cuenta la canasta. Cuenta la canasta, dicen los señores oficiales. Ya estaba al aire. El elemento ya estaba volando. Y sí consiguió el objetivo. Amable público, están presentes también ya para dar los aplausos a estos espectáculos que 14 nos a están... 11, 14 a 11, Ixtlán. 14 a 11, 11-14, Ixtlán hace la diferencia hasta estos momentos. Hay mucho tiempecísimo, hay mucho tiempo, así es que el balón le corresponde el equipo de Tamazulapam, así es que no pierdan de vista el número 11, Tamazulapam, el número 15 de Ixtlán. Ellos son los movedores. Es el motor de esos equipos. Ambos equipos tienen un elemento, tienen sus habilidades muy propios, un estilo muy propio, así es que son espectáculos que estamos disfrutando, nos están ofreciendo claramente, amistosamente, en vivo. Estamos con la radio Ginet 90.5, 10 para tiro. El número 13, también un elemento que también ha practicado trayectoria, tiene también lo suyo, así es que tiene experiencia y lo está demostrando aquí en la cancha deportiva de básquetbol. Una bonita finta, el número 4, Ixtlán, y consigue su objetivo. Tiene mucha disciplina y técnica, es lo que quiere ver el público aficionado, conocedor del básquetbol. Vamos a ver, busca, encuentra a René que porta el número 15 al 11, 11 Gil Antonio bajo la tabla, un bonito disparo de Rigo y esta vez está fallando los tiros de 3 puntos y de media distancia de Rigo. El número 15 buscando al 11, una bonita entrada al número 15 bajo la tabla y... hay un tiempo fuera solicitado. Ambos equipos, tiempo concedido, tiempo registrado. Ambos equipos 11 a 18, 11 a 18, Ixtlán. Se está escapando Ixtlán en el score. Se va aventajando en estos minutos. Todavía hay tiempo, así es que hay que luchar, hay que jugar. El público quiere ver triunfo. Ambos equipos son partidos ya decisivos. Así es que ya saben, ambos equipos, equipo que pierda, abandona la cancha. Equipo que triunfe, seguirá avanzando para la disputa de los finales. 10 tiro. 10 para tiro número 4. 4 al 5, pierde el balón y... ¡ay! El número 5 está desvelado, porque anoche estuvimos viendo con Sonora Dinamita, estaba presente también con el movimiento. El número 5, un bonito triple y no consigue nada. Un tiro forzado, un tiro inesperado. Vamos a ver el número 11,
11 tiene su estilo propio. Cada elemento tiene su estilo propio. Vamos a ver qué nos indican los señores oficiales. Foul del número 4 y el balón le corresponde el saque número 4 en línea de fondo al 15. Intentando también y no consigue nada el número 15 que es Freddy Tamazulapa. También con una velocidad tan impresionante. No encontraba a quién combinar en el lateral izquierdo. El saque le corresponde el 8 buscando, encuentra el número 4 que es un gran zurdazo, le cometen una falta de 4-4. 4 de Ixtlán es el responsable de esta falta y 4 es en la línea de fondo. Tamazulapan. Vamos a ver el primer intento, se perfila, lo realiza el disparo y efectivo, consigue su objetivo a favor de su equipo. Esperemos el segundo intento, está en su momento, para que aproveche, para que no vaya. Vamos a ver, el número 11 es el movedor. 6 minutos por jugar. 6 minutos de juego. El número 8, un bonito tiro de media distancia y también está respondiendo el número 8, cuando el día de ayer sufrió bajo la tabla que no podía conseguir objetivos. Ambos equipos están en la conferencia a las indicaciones, a las estrategias de juegos que van a realizar en estos últimos instantes, en estos últimos minutos, en esta segunda parte complementaria. Vamos a pasar micrófono aquí el compañero Víctor. Bueno, vamos a seguir narrando este partido. Vamos de lleno a la acción. El número 15 de Ixtlán. Ahí al número 11. Vamos a ver cuál es la jugada que van a arreglar. Una bonita finta de este número 11. Y se come todito este número 15 del equipo de Tamazulapan. Vamos a esperar los dos lanzamientos que va a realizar desde la línea para poder incrementar la ventaja que tiene en estos momentos el equipo de Ixtlán. En su primer tiro, efectivo, adentro ese tiro. Vamos a esperar el segundo. El segundo tiro, ahí está. Los dos tiros resultaron positivos. Ahí Tamazulapan rápidamente cruza la media cancha al número 13 que es Rigo. Haciendo una finta, presionado. Mucha presión por parte de la defensiva del equipo de Ixtlán. Ahí logra rescatar el número 5 de Tamazulapan. Un tiro de lejos del 15, nada. Una falta personal del número 8 del equipo de Tamazulapan, señoras. 4 minutos por jugar, 4 minutos por jugar. Anunciado el tiempo. El balón en poder del número 15 de Ixtlán Wilber. Este chamacón que lo hemos tenido aquí en estas canchas municipales de Tamazulapan. Accionando. Hoy nuevamente se presenta. Hay un tiempo solicitado por Tamazulapan. El score, señores oficiales, y tiempo de juego. Vamos a esperar el score y tiempo de juego. 3:30 por jugar, 3:30 por jugar, 14-20 Ixtlán, 14-20 Ixtlán, 3:30 por jugar. Bien, la ventaja es de 3 tiros de 2 o 2 tiros de 3. Bien, el balón corresponde poner en movimiento el equipo de Ixtlán de Juárez. Vamos a esperar qué jugada van a realizar estos muchachones. El público expectante, viendo ahí cómo su equipo está en desventaja en estos momentos. Falta que marcan los oficiales al número 5 de Tamazulapan. Presionado también el equipo de Ixtlán. También ya está haciendo mucha presión la defensiva de Tamazulapan. 10 tiro. Ahí el número 11 de larga distancia. 3 minutos.
incrementando más la ventaja, como que queriendo enterrar las aspiraciones del equipo de Tamazulapan, pero vamos a esperar. Bonita finta, ahí la respuesta del número 11 de Tamazulapan, logró despertar este tirador. 2 con 30 de juego. Ahí vamos 17 a 23. Una falta que marcan los señores oficiales. El responsable es el número 13. Ahí el número 5. Desde la línea. En su primer tiro efectivo. Presionando más al equipo de Tamazulapan. Si logra anotar este otro tiro. Adentro el tiro y la ventaja lo tiene hasta estos momentos el equipo de Ixtlán de Juárez. Ahí 2 minutos por jugar. Acumulativos Tamazulapan. Ahí vamos a dar una falta. Creo que hasta inocente esta falta que comete el número 15, no lo esperaba. Pero ahí 1 con 40 segundos. 1 con 40 segundos. Score oficial. 17 a 25. 17 a 25. 1 con 40 segundos por jugar. Gracias, señores oficiales. Ahí está el resultado del score informado de manera oficial por parte de los que llevan el control desde esta mesa. Ahí el número 5 de lejos no ha podido acertar. Ahora viene frío este muchachón. Ahí peleándose fuertemente el esférico en el aire. Más sin embargo el número... Hay acumulativos en contra del equipo de Tamazulapan. 1:20 segundos. 1:20 segundos. Ahí está el tiempo de juego, parece. Si no sucediera algo más. Falta preventiva 15. Falta preventiva 15, Tama. Ahí si el número 11 anota un punto más, incrementa más la ventaja. Y la presión estaría en contra del equipo de Tamazulapan. Ahí anota. Vamos a esperar la reacción de Tamazulapan. Tiene que realizar un tiro rápido y efectivo. Ahí vamos a ver el número 5. Nada. Parece, si no me equivoco, este partido está casi decidido, señores y señores, a no ser que Tama anote en un momento rápido. Robos de balones y pierden nuevamente. Parece, señoras y señores, que este partido está definido. Está decidido este partido. Porque ya el esférico está en manos, aunque hay un robo por parte del número 15 de Tamazulapan. Vamos a ver qué realiza Tamazulapan. Una bonita finta. Logra engañar a la defensiva del equipo de Ixtlán. Ahí el número 4, Salvador, ya controlando, tranquilizando al número 10 15. segundos. Ahí tira nada, rápidamente Tamazulapan, la cruza la media cancha, un tiro de lejos y falta. Por más que anote estos tres tiros sean efectivos, el score y el partido está definido, señoras y señores. Ahí los saludos correspondientes. ¡Fuerte los aplausos! Fuerte, fuerte los aplausos, que se escuche. Ya que el equipo de Tamazulapan dio todo, pero se tiene que despedir. Marcador de este final, torneo. 21 a 28. 21 a 28, Ixtlán. Se despide de esta manera el equipo de Tamazulapan de este torneo. Y el equipo de Ixtlán sigue en el torneo. Hay equipos que están esperando. Parece que el equipo de Huatulco está esperando al ganador de este partido. Alotepec, Tamazulapan. De ahí estaremos trasladándonos a un partido, si no me
me engaña Huatulco e Ixtlán. Parece, sí, ahorita que nos confirmen los oficiales. Bien, público, para que se entere, aunque ustedes ya saben, Héctor, ese va a ser su lugar para siempre. Saludos, Héctor. Víctor, el toro, no se mueve ni cambia de lugar el muchacho. ¿Desde a qué hora estás? ¿A las 8? La señora te mandó por leña y te viniste a ver los partidos. Ya no hay leña en casa, pero este señor 3 días en el mismo lugar. ¡Qué bien, público! Eso es lo que hace que los torneos de básquetbol se pongan emocionantes, porque ustedes participan directamente en esta actividad. Sin la presencia de ustedes, los muchachones, los jugadores, a veces no tienen la motivación extra para dar el todo por el todo. Ahí el señor Héctor ya tiene reservado su lugar el otro año en la Copa Benito Juárez, perdón, en la Copa Mije. Sí, creo que sí, no, entonces sí estoy en lo cierto. Después, ya estamos yéndonos a la final, señoras y señores. Ya estamos casi a la final. Y vamos a invitar al público en general y también darle los reconocimientos a Radio Jumbo en su frecuencia modulada, que hoy nos están apoyando en la transmisión de estos partidos. Ellos, estos muchachos, también están apoyándonos, sacrificándose hasta muy tarde, ya que los partidos de anoche se prolongaron. Entonces también debemos darle los agradecimientos al equipo de audio que nos apoyan para reseñar estos partidos, al compañero Rafael Juárez, Santiago Cruz. Son los compañeros que han estado en estos días con el audio. Reportando jugadores. Y también hay que darle reconocimiento a todos los compañeros que están involucrados en esta organización para poder llevar a cabo, poder desarrollar las actividades que se han programado con motivo de la fiesta anual en honor al Espíritu Santo. Pues también queremos mandar saludos a todos los radioescuchas que están sintonizando en la frecuencia modulada 107.9 Radio Jumbo. Saludos directamente desde esta cancha municipal, desde donde estamos transmitiendo directamente a todos los hogares que están hoy escuchando por radio los partidos, casi los últimos partidos de este torneo de básquetbol. Señoras y señores, ahí está el saludo correspondiente, el saludo deportivo de estos dos muchachones de más de 40 años, enfrentándose nuevamente el día sábado. El equipo de Alotepec perdió con el equipo de Tamazulapan. Y hoy viene la revancha, señores. Viene la revancha. Y viene calientita esa revancha. Ahí ya Alotepec ya conoce las debilidades del equipo de Tamazulapan. Pero Tamazulapan también ya conoce por dónde coge al equipo de Alotepec. Un robo por parte de Tamazulapan, un pase. No lograron entenderse. Y ahí también se precipita el jugador número 11 de Alotepec. Esta es la revancha, señoras y señores. Vamos a esperar ¿qué resulta de este partido? Ahí el número 8, el número 15, el de Tamazulapan que porta uniforme color blanco con números verdes. Y el equipo de Alotepec, 10 para el tiro. Uniforme en color azul y shorts de diferentes colores. Ahí el número 15 recupera media vuelta los dos primeros puntos del equipo de Tamazulapan. Ahí Alotepec cruzando la media cancha, señores, el número 11. El 11, el 10 tranquilizando la jugada. El famoso negro.
con eso apodo conocemos a este muchacho, ya nos conocemos de años. Anda bailando también los 50, pero él sigue en el equipo de veteranos. Ahí el número 7, el 7 que es David de Tamazulapan, rápidamente se van al otro lado de la cancha. Tablerazo, sin dirección. Ahí no logra anotar ni incrementar la ventaja, que en estos momentos es de 2 puntos. Una finta del número 8, el 8 de media distancia. Un bonito elevado de este número 8. Ahí tranquilizando la jugada el equipo de Tamazulapan en manos del número 7, cruzando la media cancha, ahí preparando la jugada el número 9 de media distancia. Apunta, tira y anota 2 puntos. Este muchachón, 40 años, mucho tiempo fuera de la comunidad, hoy regresa a participar en este torneo. Su primer torneo, paréceme, de en esta comunidad, en la categoría de veteranos. Ahí nuevamente el 9. No logró sacarle la falta al equipo de Alotepec, la defensiva, el número 11 y 15, de tranquilizando. 10 a tiro. 7. Al 8 de lejos. ¡Bárbaro! Allá en Tierra Caliente, este cuate hizo ver a su mismo equipo. Casi hace perder al equipo en la cual está jugando ahorita. Era contrario. Puro tiro de 3 de Hugo. Ahí el número 8 de Alotepec. Perdón, de Luis, José Luis. Ves que se parecen mucho bien. Ahí el número 11. Foul. No le permitieron tirar de manera cómoda ese tiro. Entonces 2 desde la línea. Bienvenido, Atilano. Te esperábamos desde las 7 de la mañana, pero tú te fuiste a las 6:45. Descansaste 2 horas nada más, pero ya estás aquí, compañero. Adelante. Buenas tardes, amable aficionado y auditorio que nos está sintonizando en el 90.5 de frecuencia modulada y en la página Radio Ginet. Acaba de encestar 2 puntos el equipo de Alotepec, ahora avanza Tamazulapan. Número 7, se acerca en la zona de 3 puntos, a Fernando, Fernando se mete al área, levanta, tiro y adentro, 2 más. Ahora vamos a ver qué dice la respuesta, vamos a ver la respuesta del equipo de Alotepec, un tiro de larga distancia, caliente, queda corto. Balón en rompimiento rápido hacia Tama, Nando, falla en su intento por meter 2 debajo del tablero, ahora avanza Alotepec, el Chaparro con quien a un 2, alternancias para Tamazulapan. Score y tiempo, enseguida lo escuchamos. 9-3, Tamazulapan. Tiempo por jugar, 3 minutos. 3 minutos por jugar. 9-3, la diferencia es de 6 puntos y 3 minutos de acción. Después de este partido, ¡ay, mamacita! Viene un partido más escalofriante, choque de trenes. Pentágono. El Pentágono de Huatulco frente a Islán. Después de este partido. Si está en automóvil, en cocina, en casa, en la sala, véngase aquí en la cancha. Todavía hay espacio en las gradas. Así que este va a ser un duelazo. Sobrevivir o morir, nada más. Igual está este partido. 3-9, Tama. Fernando con su 9, de este al 7. El 7 con el 9. Por la zona de 3. 10, tiro. 10 para tiro. Ahí. Le cometen una falta en el momento que saca disparo el número 7. El culpable fue del número 10. Vamos a ver los 2 tiros de línea de este chamaco. Primer intento. Está en el arillo. 10-3, se mueve el marcador.
Vamos a ver el segundo intento. También la mete. Ya se mueve más. Se incrementa más el marcador. Aventajando más. 11 a 3, 11 a 3. 11 a 3. Faltando 2 minutos, 2 minutos por jugar. 2 minutos de acción quedan. Avanza el número 7, que es David. Ahí al 9. Tiro de media distancia, queda corto. El 8 la recupera, clava 2 puntos más. En este partido parece que ya está inclinando la balanza a favor de Tamazulapam. 13 a 3. A punto de terminar el primer tiempo. Ataca a los 10, tiro. Ahí está el Greñas. De este al 10, de larga distancia. ¡Sí, señor! 3 puntos directamente del templo de Nazareno de Alotepec. 6-13 extraoficialmente. El 15 se mete abajo. Un minuto. 1 minuto de acción. Avanza Alotepec. 15 a 6, 15 a 6. 15 a 6, favoreciendo al equipo de Alotepec. El 8 de larga distancia, queda corto, lejos del arío. Pasó esa bala caliente. Vamos a ver ahora el número 7 del equipo de Tama. Campo abierto el 9, corte que hace el 8. ¿Quién toca? La bola lo toca el número 30 10. segundos. 30 segundos. Preparándose Huatulco Ixtlán. Huatulco Ixtlán. El 15. Con el 8. Pase al 9. Error. Falta del 7. Y cambio. 20 segundos. 20 segundos. Vamos a ver en estos últimos 20 segundos qué hace el equipo de Alotepec. Pase al área, se eleva. Dice el oficial que hubo un bloqueo legal. Ahora la tiene el 7. A velocidad pura mete 2 puntos más. Ahora lo tiene el equipo de Alotepec en estos últimos segundos. A ver qué hace. Sí, queda corto. El marcador del primer tiempo es de la siguiente forma. ¿Cuánto va? 17 a 6. 17 a 6. 6-17. La diferencia es de 11 puntos. Saludamos a todos los camaradas que nos están acompañando en este bello escenario deportivo del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo. Y desde luego aquellos que también se estén echando unas frías. Salud, compadres. Vamos a ver el número 10. Con Luna. Luna. Le roban el esférico. Nando a velocidad pura. Rompimiento sobre José Luis. José Luis. Quien llega de remolque. Nando dice por el centro al área. Se eleva de media distancia. Rocazo. Remate. Nada. Recupera la bola. ¿La tiene quién? La tiene el número 7. Calman la acción. 10, tiro. 10 para tiro, ahí está el 15. A Carlos, 2 puntos. El número 14 clava 2. Avanza Alotepec. Ahí está el número 11. Al 10. Ahí, Gelacio. Avanza Tama. Solito ahí el 14, perdón, el 15, clava 2 puntos más. 2 puntos que mete. Ahora avanza el equipo de Alotepec. Alotepec. Luna con su número 8. Se mete con un bello triple, nada. Lo paran en seco. El 8. Bella jugada entre el 8 y el 7, 2 puntos más a favor de Tama. Ahora ataca el equipo de Alotepec.
En un intento ya desesperado, un tiro de larga distancia, nada. Balón que tiene el equipo de Tama, se lo pasan al 8, aquí en de este al 7. Este arroz ya se está cociendo todo. Alotepec ya metió toda la carne al asador, desafortunadamente se encuentra en desventaja en el marcador. 15. Ahí, desvío de balón. Alotepec parece que quiere reaccionar. El 8. Falta que le comete número 14. Se va a la línea con 2 tiros de línea. O con 2 tiros de castigo. Primer intento. El Darío no quiere. Está errando el segundo intento. Tampoco. Queda corto el tiro. El 7 ahora rompimiento rápido. Intercepción de balón. Al 10. El 10 de larga distancia. Queda corto. ¿Quién tiene el balón ahora? Lo tiene el número 7. Otro rompimiento largo. José Luis. Canasta. José Luis está desquitándose con el Darío. Alotepec ataca. Canasta, que canasta. 5 minutos por jugar, 5 minutos. Alotepec acaba de meter 3 puntos. Y 5 minutos de tiempo quedan. Marcador 25-9. El marcador es abrumador en diferencia. 9-25, 9-25. Ahí está. La diferencia no es abismal, pero sí es abrumador. Vamos a ver cómo reacciona Alotepec. Después de este partido se preparan 2 equipos que van a contender en un choque de trenes. Huatulco e Ixtlán. Huatulco e Ixtlán. José Luis tiene el esférico con su número 8 de este afer. El número 9, el 9 buscando compañero. ¿Quién encuentra? Pase picado. Ahí el balón se le escapa al número 14. Es para Alotepec. Dicen que fue violación, aunque desde este ángulo yo vi otra cosa. Pero eso ustedes saben, en los diferentes ángulos vemos cuestiones diferentes. Vamos a ver el 9. El 9 se quiere meter al área, sí lo hace. Pase picado a Carlos. Carlos se le escapa nuevamente. Como que se vio frío ahí el chamaco. Un rompimiento largo que es interceptado. Iba bien, estaba bien el intento, la intención, no se concretó, ya que fue interceptado ese pase largo. Tama ataca, José Luis, al 7. 10 tiro, faltando 1 minuto por jugar. Otro muchacho que se le escapa el esférico. El balón que tiene Alotepec. Joel, parece que se llama este muchacho. Beto Luna. De este a Humberto. Cerca nada más. Avanza el número 7 de Tama en estos últimos minutitos. José Luis de media distancia, canasta, 2 puntos. Este arroz ya se coció a favor de Tamazulapan. Ataca Alotepec, Humberto. Luna. Lejos del Darío. El rompimiento largo sobre José Luis. Tracanasta más. José Luis se está revelando, Aguas al rato. El 8. El 8 le dan espacio. Joel, último disparo, cuenta la canasta y se acaba el partido. El marcador final. 11-29, 11-29, Tamazulapan. 11-29, Tamazulapan. De esta forma se despide el Pentágono de Alotepec. Así que público, si no es mucha molestia, aplausos para despedir a los jugadores de Santa María Alotepec. Gracias.
Qué bueno que se incorporan en un torneo relámpago, y esperemos contar con su presencia en el campeonato regional Mije en la edición del año 2014, que está aquí a 3 meses nada más, junio, julio y a fines de agosto. Así que, amigos, están invitados. Tamazulapan, ya saben ustedes, en la mejor disposición, dentro de sus posibilidades, en la atención de equipos participantes en torneos relámpagos y torneos oficiales a nivel regional. Asimismo, a nivel interescolar, nivel primaria, secundaria, bachilleres y entre otros. Creo que este escenario majestuoso ha sido testigo de grandes eventos. Vamos a presenciar ahora el partido de Islán Los Cántaros de Islán frente al equipo de Huatulco. Así que vamos a reposar garganta, a ver si por ahí nos ponen una rola por ahí mientras calientan los jugadores. Chumbia, chumbia. Sin tu amor ya nada importa, sin tu amor. Sin tu amor me siento solo, sin tu amor. Yo no sé de marchar. Chumbia, chumbia. Sin tu amor ya nada importa, sin tu amor. Sin tu amor me siento solo, sin tu amor. Yo no sé qué pasó con tu amor. Te marchaste sin dar ni una explicación. Nunca me dejarías. Rompiste mi alma entera y mi corazón. Sin tu amor. Te busco y no te encuentro, ¿dónde estarás? Chumbia, chumbia.
me siento solo sin tu amor. Yo no sé qué pasó con tu amor, te marchaste sin dar ni una explicación. Nunca imaginé que algún día me dejarías, rompiste mi alma entera y mi corazón. Sin tu amor ya nada importa, sin tu amor. Sin tu amor me siento solo, sin tu amor. Yo no sé qué pasó con tu amor. Si fallé, dime cuál. Les había dicho, choque de trenes. Ay, 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 mamá. Haz que me inspire con la más pureza de las narraciones que se deban dar dentro de los partidos que no son aptos para cardíacos. De los que conozco, ahí está Hugo, Wilmer, Chavo, Rodrigo, por Islán y Huatulco. Pues ahí están los morenos, ahí está el salto, la bola lo tiene rápidamente el equipo de Huatulco. Pase al área. Foul que comete Rodrigo, número 11. De los mejores talentos que tiene Islán, pero falta el as, que es Ramón, el número 5, que milita en el TEC de Monterrey. Primer tiro de cobro del 9 que falla, vamos a ver el segundo. Prepara con su propio estilo, la eleva a un punto, consigue. Un jugador muy peculiar. Ahora vamos a ver aquí de qué lado se inclina el público. El público tiene que ver mucho. El Wilmer en un primer intento, nada. Balón que tiene el movedor del equipo de Huatulco, el número 6. Se quiere meter al área, la hace. Corte del zurdo, adentro. 2 más, el marcador se mueve de 3-2. Islán ataca. El conducto del número 11, que es Rodrigo, ahí su clásica entrada. Foul. Lo paran con una falta número 5, dice el oficial. Saque lateral para Islán. Ahí la tiene Wilmer. A Hugo, 12. Al área se mete, se abre, giro 360 grados. Eleva el balón. Falta que le comete número 11, se va a la línea con 2 tiros de línea. O se va a la línea con 2 tiros de castigo. Es lo más correcto, ¿verdad? Estamos aprendiendo cada vez más. Primer lanzamiento está en el arillo. Vamos a ver el segundo definitivo. Y la metió. Está en la red. 2-3. Huatulco. Atacará Huatulco, 3/4 de campo, un tiro de larga distancia, cerca del arillo. Ahora ataca el equipo relampagueante de Islán, Rodrigo de larga distancia. Sí lo tocan ahí en el pie, dicen los oficiales. Y falta del número 11, lo reconoce, no lo tocó arriba, pero dice que sí lo tocó abajo. Así que vamos a ver los lanzamientos de este Rodrigo. De tenis elegante, verde, playera verde, short, camiseta verde, perdón, short negro. Primer intento adentro, 3-3, empata el marcador, como que el público quiere reaccionar. El segundo tiro. Y también la metió. Ahí el público empieza a reaccionar. 4-3. Islán. Tercer intento. Falló la tercera. Rompimiento rápido de Huatulco, el 11. Foul que le comete Hugo. En el momento que toma vuelo el 11. Hace el triple, se eleva, vuela, se suspende. Foul, saca tiro, no la mete. Primer tiro que cobra adentro. 4-4. Nada para nadie. El segundo intento, sí señor. 5-4 Huatulco. Avanza Wilmer.
A Rodrigo, Rodrigo se lleva uno. ¿Con quién? ¿Quién corta? El Chavo. Salvador. Hugo se eleva, queda corto el tiro. ¿Quién la tiene? La tiene Wilber. Wilber por fin se decide tirar a la primera, no la hizo. Ahora avanza el equipo de Huatulco, el número 9 al 7, el 7 gira 360 grados. Wilmer hace la falta. En el momento que saca disparo el 7, foul 15. Que es el amigo Wilmer. Tendrá 2 en la línea. 6-4, Huatulco. Segundo tiro de castigo. Canasta. 7-4, 3 puntos es la diferencia. No quieren soltar la diferencia. Pero ataca Islán. Rodrigo, uno de los atletas bien trabajados del equipo de Islán. Hugo dice: aquí estoy. Hace aparecer sus barbas tremendas y su bigote. Espectacular. Vamos a ver ahora. Iván, el número 6 del equipo de Huatulco. 5 minutos por jugar. Se cae a hielo. El ataque del 7. Se avienta y desafortunadamente se estrella. Tiempo fuera, árbitros, tiempo fuera. Parece que quedó tocado de la rodilla izquierda este muchacho. 6-7, Huatulco. ¿Qué tiempo falta? 4:30. 4 con 6-7, Huatulco. 4:30 por jugar. 4:30 por jugar. Bueno, ustedes se preguntarán por qué conocemos a los jugadores de Islán. Hemos estado ahí acompañando a los equipos de Tamazulapam y de las agencias que participan en la Copa Benito Juárez. A la vez hemos estado colaborando en las narraciones vía radio, televisión, sonido local, y por ello ya nos conocemos con estos jugadores del equipo de Islán. El 7 recupera el esférico del equipo de Huatulco a 3/4 de campo. El 6 corta aquí en el 7 de media distancia. 2 puntos. El marcador se mueve de 6-9. Huatulco. Ahora avanza Islán. Islán. 4 minutos. Pase a Chavo. Elegante en ceste. Se eleva, se suspende, saca un poco la sentadera y suelta tiro y adentro. 8-9. Avanza el 9, el más gigantote, el rascacielos de Huatulco. Un tiro del Moreno de Huatulco, canasta de 3 puntos. 8-12. Wilber. Rodrigo de 3. Quedó corto. Ataca Huatulco a pura velocidad el número 9, pase picado al 11. Nada. Qué bella defensiva del equipo. Del jugador número 11 del equipo de Islán. Ahora ataca del equipo de Islán. Cruzando medio campo, se quiere meter al área. Pase al Chavo. Queda corto el tiro ahora. Ataca el equipo de Huatulco por conducto del número 11. Un triple se eleva. Foul que le hace Chavo. Este número 4. 2:30 por jugar. 2:30 por jugar. Después de este partido, pase a tercer lugar. Tlahuitoltepec contra Tamazulapan, veteranos varonil. Hay tiempo fuera. 8-12, Huatulco. 2:30 por jugar. El marcador se mantiene en 8-12. En este tiempo fuera. Así que ya están llenos las gradas. 2:30 por jugar. 2 minutos con 30 de fuego. Primer tiempo. Saludos a todas las mamacitas y a las señoritas que están cocinando para los jugadores de básquetbol de los diferentes equipos. Usted está en la cocina, usted está en su sala, usted está en su comedor. Atilano le da sus abrazos y sus besos de corazón.
Ahí acaba de encestar el equipo de Huatulco, el marcador se mueve. Ahora la ofensiva lo tiene el equipo de Islán. 2 minutos. Ahí el gordito del 5 le bloquean, lo recupera. De ganchito abajo, suave adentro, la deja caer. Ahora ataca el equipo de Huatulco. Pase, el zurdo. Ahí al monstruo de los 3 tiros. Vamos a ver ahora este espigado muchacho, rascacielos. Antes hay una infracción, dice el Moreno. Que es el oficial, falta 11. 1 con 30, 1 con 30. Estaba en posición de tiro, tiene 2. El primero falla. Está errando el muchacho. Y el segundo la vuelve a fallar. ¿Quién la tiene ahora? El balón, dicen los oficiales, coinciden que es para Huatulco. Ahora se eleva el 9, falla abajo, gancho, nada. En la primera la tenía en un suspenso tiro debajo del arillo. No hay elocuencia de quién pueda ganar en este partido. Un minuto después del último tiro, 1 minuto. Vamos a ver este 9, este rascacielos, primero que falla. Llevan 3 consecutivos errando en los tiros de castigo. Vamos a ver el segundo. Un punto ha concretado a favor de la causa de Huatulco. Avanza Islán en menos de 1 minuto. Rodrigo a Hugo, bella jugada, el balón no quiso entrar, rompimiento que intenta Huatulco, el 7 adentro. Qué rompimiento relampagueante, Hugo. 30 segundos. 30 segundos, Rodrigo dice de 3. Está en el arillo, limpio. Una sacudida de red. En estos últimos segundos ataca el equipo de Huatulco, el número 6, el 6 lo quieren parar, él mete cuerpo, ¿a quién se 15 segundos. Al Morenito, el Morenito, ¿con quién? El Morenito como que casi camina, y el gordito de tiro de larga distancia, nada, y lo tiene Wilmer en estos últimos segundos. Vamos a ver qué hace el equipo de Islán, ¿le da tiempo o no le da tiempo? Cerca, aplausos público. Gracias, que Dios se los pague. 13 a 17, Huatulco. Después de este partido, duelo de titanes de Mijes, Tlahuitoltepec frente a Tamazulapan, pase a tercer lugar. Sobrevivir o morir, nada más. Este partido por igual. Es de sobrevivencia o de fundición. Así que el que gane de este partido tiene automáticamente un premio mayor. Pero si perdiera, ¿qué va a suceder? Rodrigo se suspende al Chavo, Hugo, a sangre fría, nada. Chavo recuperaba el balón, desafortunadamente. Sale fuera el esférico, ahora ataca el equipo de Huatulco. Avanza el chaparrón número 5 al 7, que es este zurdo. El 5, antes le cometen una falta. Falta del número 12 de Islán. Sí, efectivamente, el jugador lo reconoce de manera ético, profesional y disciplinado. Y tiempo fuera, sí. Así que quedó tocado porque ya es la segunda tropezada que se da a este jugador. Yo siempre les he dicho que el básquetbol se basa en 3 principios: disciplina, inteligencia y habilidad. Entonces uno de ellos es la disciplina, cuando el jugador dice: yo cometí la falta, yo soy el del error, yo soy el culpable, por mi grande culpa espero que me perdonen. ¿No?
Así es el reconocimiento de la falta profesional de un jugador. Ahora avanza el número 9 del equipo de Huatulco, Rascacielos. Avanza el 7, le roban el esférico, él comete la falta. Y lo reconoce de manera muy culto, ¿verdad? Muy noble, muy humilde. Ahora vamos a ver el ataque del equipo de Islán. Hugo dice, pausa, calma, Wilmer amaga. Antes lo paran con una falta este número 11. Falta del número 11 y saque de banda. 3 faltas, 11. Wilmer nuevamente Huatulco. con el esférico. Wilmer, el 4, ¿con quién? ¿Con quién? Le pierde el esférico. El 11 a campo abierto. Ofensivo, dice el señor. No, defensivo. A ver, ¿qué dicen? Vamos a ver. ¿Se ponen de acuerdo? Ahí vamos a ver. Es doble falta. Foul ofensivo del 11 y defensivo del 12. Preventivo 11, Huatulco. Preventivo 11, Huatulco. Preventivo 11. Tercera falta 12, Islán. Falta que negocia este dragoncito de Huatulco. Parece que sí milita para Dragones, por eso le digo dragoncito. Y le van a dar 2 tiros de castigo. El primero, canasta, está en la red. Está en el arío. El segundo intento también está en el arío. El marcador ya se mueve. Escuchémoslo. 6 minutos, 30 segundos por jugar. $15-19, 15-19. Huatulco, 15-19 en este segundo tiempo. Avanza el equipo de Huatulco por conducto del número 9, que es este Rascacielos. Al 11 se eleva bonito. Y al zurdo, ¡oh! ¡Qué bella jugada! No lo dejan tirar, pero encuentra a un compañero cercano, se lo pasa, este tira y adentro. Rodrigo, a Hugo se eleva. Ahí al chaparro de larga distancia, queda corto. Vamos a ver qué hace Hugo, recupera el rebote ofensivo. Sí, señor, pase que es desviado. Y tiempo fuera, score y tiempo enseguida. 15-21, Huatulco. 5:30 por jugar. $15-21. Vamos a ver. Ahí está. Aquí está la máxima emoción en la cancha de básquetbol. Por eso siempre he dicho yo, ¿no? Desde que soy chavo, el deporte Dios de los mijes es el básquetbol. 5:30. Un tiro de larga distancia que conecta. Wilmer. Y el marcador se ha movido. 18-21. La diferencia ya es de 3 puntos. El dragoncito ataca. ¡Qué bloqueo! Lo bajan, vuelan en todo lo alto. Ahora el 7, el zurdo, se mete. Falla en la tabla. Pone ley el chavo. Wilmer lo frenan. 5 minutos. 18-21. Wilmer lo han parado con una obstrucción ilegal. Ahora Wilmer tiene 3/4 de campo, el esférico. Quiere atacar a quién, a Hugo, al Morenito. El Morenito dice amaga con tirar, no. Hugo, le dan espacio, le dan un jalón de manos. Número 5. 3 faltas. 3 faltas del número 5, que es este chaparrón aguerrido. Te ayudo. Rodrigo con otro tiro de 3, nada. ¿Quién la tiene? La recupera Wilmer. Wilmer se quiere filtrar. Lo baja. El dragoncito lo atrapa. Ahora este Rascacielos tiene el esférico. Cruzando medio campo. Con su tatuaje espeluznante. Avanza el 9. El 9.
Qué bella defensiva del equipo de Islán. Y ahí antes hay una falta, falta 9 del equipo de Islán. 3 puntos es la diferencia, 18-21. Ataca Huatulco, 3 cuartos de campo. Siguen en 3 cuartos de 10 tiro. 10 para tiro. El 11. El balón no quiso. 4 minutos. 4 minutos por jugar. Wilmer. ¡Sí, señor! 2 puntos más y este se mueve de 20 a 21. Mi sangre hierve a 360 grados. Avanza Dragoncito. 3 con 30 por jugar. El 11 se eleva. ¡Vuela! Baja. ¡Qué bello bloqueo! ¡Qué manera de saltar este Wilber! 3 con 30 por jugar. 3 con 30, 20 a 21 a favor de Huatulco. Encierran al 9, el 9, el 9, el 9, el 9. El 9. Antes que marcan. Antes falta defensiva. Dice el oficial, ahora saque lateral para Huatulco. Ataca el número 7. Zurdo. Preventivo 12, preventivo 12. Preventivo 12 de Islán. Ahí el Dragoncito. Lo dan. Parece que lo tocaron en la frente. Rodrigo reconoce, ahí lo ayudan. 3 minutos. Parte del básquetbol. Tanto el que ataca como el que defiende van con todo. Ahí nada de que Kosnen Zaje, Kosnen Katpat. Wandish Mapiaje. Tercera falta. 3 minutos por jugar. 3 minutos de acción restan. Mientras tanto ya regresó Víctor. Así que Víctor, adelante. Seguimos, Víctor, mientras se pone al pendiente, al corriente de cómo está la acción. Parece que el marcador se ha movido de 20 a 23. Extraoficialmente ataca Islán. Nada. Balón que sale fuera es para los verdes. Ahí lo tiene Wilber. Este Wilber dice amaga. Un tiro de larga distancia. Nada. Falta que cometió Hugo. Su quinta falta personal. Ya habíamos anunciado en el preventivo. Entra el 5, Oscarín. Acumulativos Ixtlán. Este partido está a morir. Antes, ofensivo del número 9. Quedan 2 minutos. 2 minutos por jugar. 2 minutos. Equipos que quieran comer y 20 a 23. 20 a 23. Efectivamente, así está el marcador. Nos vamos ya en estos últimos minutitos de 20 a 23. El marcador ataca a Islán. Se quiere filtrar al área. Rodrigo saca balón. Se lo da al 9. Nada. Rodrigo tenía el tiro. Wilmer hace la falta de manera táctica. Y tiempo fuera. Coordinadores o comisionados. 1 con 40 segundos. 1 con 40 segundos. Huatulco, tiempos fueras agotados. Huatulco, tiempos fueras agotados. Comisionados o coordinadores de alimentación, repórtense en la planta baja del Palacio, por favor. Nada más. Nos vamos. 1 con 40 segundos. 1 con 40 segundos. 1 minuto con 40 segundos y el marcador está en 20 a 23. En la línea de tiros está el número 9, el Rascacielos. Vamos a ver qué dice en su primera oportunidad. Se prepara, punta, fuego. Adentro. Sacudiendo la red. 20 a 24 se mueve el marcador. Vamos a ver el segundo. Y también la metió. 20 a 25. Islán remando contra la corriente en este últimos segundos. Desde luego ellos ya saben qué tiempo falta exactamente el 9. Antes hay una falta.
número 6. 1:20 por jugar, 1:20 por jugar. Faltando 1 minuto con 20. Ambas quintas tienen Un tiro de faltas larga acumuladas. distancia, nada. Y la tiene el número 11 de frente al tablero. Y lo bajan con falta. Falta número 6. Se va a la línea este jugador número 11. A ver. Quedando 1 minuto 10 segundos. ¿Qué tan efectivo es? Primer intento, queda corto. 1 minuto 10 segundos. El segundo intento, sí la mete. El marcador ya se pone de 20 a 26. Y vamos a ver el 11. El 11 se 1 eleva. minuto. Balón que sale fuera y hay cambio. Entra el 5 de Islán y sale el morenazo que intentó un tiro de 3. 1 minuto. 1 minuto exactamente ataca el equipo de Huatulco. Viene otro partido caliente. Tamazulapa Mitlawi, pase para tercer lugar. Wilmer de 3 puntos, nada, queda lejos del Arío. El disparo. Ahora lo tiene Huatulco dándole vuelta al balón. Al rascacielos, el 9, al dragoncito de los dragones de Matatlán. 10 a tiro. 10 para tiro. Hay falta, se va a la línea zurdo. 30 segundos, 30 segundos. 30 segundos de fuego, ya estamos en la recta final. Parece que el triunfo se la va a adjudicar Huatulco. Huatulco está dando el campanazo. No hay acumulación, hay acumulativos, por lo tanto se va a la línea Rodrigo. Le dicen el Roris. 28 segundos. 28 segundos. 28 segundos. Primer intento, sí señor, está en el Arío. Está vivo, dicen por acá los especialistas en esta materia. Ahí está el otro. Parece que se van a las faltas tácticas. Ahí le ganan en velocidad pura. Aguas, gordito, no te me vayas a desquebrajar. Ahí le cometen una falta. 26 segundos. 26 segundos. Así que se va a la línea de tiros donde tiemblan las manos. Ahí está fallando uno. Y si en el segundo, a ver qué sucede, qué acontece. Ahí está. En la fama de los tiros. Ataca Islán, seguramente va por uno de larga distancia. Nada. Falta de Wilber. 16 segundos. 16 segundos y el marcador. 22 a 28. 22 a 28. 22 a 28. Vamos a ver el 6. Primera oportunidad. Y conecta un punto más. Vamos a ver el segundo. Y también clava. El segundo tiro, ya se movió el marcador a 8 puntos de ventaja. Rodrigo, en una acción jugando solito, otro más, tampoco. De esta manera culmina el partido con el marcador final. 22 a 30, 22 a 30, Huatulco. 22 a 30, por la participación muy honrosa por parte del equipo de Islán de Juárez, público presente. No hay más que despedirlos con esos aplausos que nosotros podemos dar como agradecimiento por su participación. Y que tengan un feliz retorno a su comunidad de origen. Víctor, te escucho. Bien, para entrar de lleno van a entrar en acción los dos equipos, Tlahui y Tamazulapan, en la categoría de veteranos. Pues invitamos a todo el público en general que se encuentra en sus casas, aquellas personas que todavía no han podido reportarse al contorno de esta cancha. Están las gradas
son ya los últimos partidos de este día. Está por finalizar este torneo de básquetbol en sus diferentes categorías: libre varonil, juvenil varonil, femenil, libre y veteranos varonil. Son las 4, perdón, y juvenil, sí, ya anuncié, ¿verdad? Son las 5 categorías que están ya a la final. Ya el equipo de Tamazulapan y el equipo de Tlahui se va a la final. No, pase a tercero. El invicto lo peleó los Méxicos y Nochistlán y Ayutla. Ah, sí, perdón. Corregido la información. Corregida la información. Equipo que gane se va a disputar el el equipo que gane se va a disputar el segundo lugar. Equipo que pierda se va a casa y ocupa el cuarto lugar. De esta manera está la posición de los equipos. Equipo que gane se va a disputar el segundo lugar. Equipo que pierda se va a casa con el cuarto lugar. Bien, señoras y señores, vamos a esperar a que... Paisanos allá de Yacochi, saludos ahí para Rigo. Allá Rodrigo, allá por la zona de Yacochi, todos los compañeros ahí que están escuchando esta frecuencia modulada 107.9, Radio Ombó, directamente está transmitiendo los partidos que se están desarrollando en esta cancha. Bien, ya están calentando los dos equipos, señoras y señores. Los aficionados de allá de Santa María Tlahuitoltepec. Ya va a entrar en acción el equipo de Tlahuitoltepec en la categoría de veteranos. Ahí vemos al número 14, al número 11, al número 12, Demon. Bienvenido, Demon. No te habíamos visto ayer ni antier, pero ya está presente Demon, este zurdo. Años bregando en la cancha. Allá en el Bajo Mije, Demon. Dimos muchos partidos allá, ¿no te acuerdas allá de Jaltepec, de Paraíso, de Felipe Ángeles? Allá en Villanueva, estuvimos participando en los torneos de básquetbol que se realizan allá por el Bajo Mije. Bienvenido, Demon, hoy nuevamente también un veteranazo de por ahí cerca de 50 años, hoy presente en la categoría de veteranos, representando al equipo de Tlahui. Ahí está el Juvenal, como que le duele el corazoncito. Marcos, perdón, hay que correr más, Marcos, como que ya el corazón se quiere parar, ¿verdad? Y eso que apenas está calentando, bien. Ahí están, por parte de Tama, ¿no? Señores, señoras, sí van a salir chispas de esta cancha, así que eviten traer algún combustible, aquellos que se han echado sus alcoholitos, ni se acerquen, no se acerquen mucho al contorno de la cancha porque puede haber un incendio. Porque aquí con una chispita puede propagar un incendio porque parece que este partido va a estar al rojo vivo. Estos muchachos, estos deportistas de más de 40 años ya se conocen a la perfección. Saben las debilidades de cada uno de ellos. Saben qué jugador es el que va a hacer una jugada. Saben quién es el que va a tirar de 3. Ya se conocen estos muchachos. Así que vamos a esperar.
este partido de veteranos, peleándose el tercer lugar. Peleándose el tercer lugar, señoras y señores. Ya estamos casi a la final, estamos finalizando. Después de este partido entrarán en la categoría libre femenil. Libre femenil. Niula Soto. CDL. Estamos. Ah, sí. Muy bien. Correcto. Para conocimiento del público, de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de nuestra autoridad municipal, los partidos se van a suspender a las 12:30. No, este es el último partido. Pues ya se van a hacer. Este es el último partido y vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar a las 12:30. 2:30 para empezar a jugar los partidos del tercer lugar y segundo lugar. ¡Cuidado! Ahí llegó un extra. Es el entrenador retano. Vamos a ver qué va a realizar este muchachón. ¿De dónde salió? A ver, oficiales, saquen a ese jugador extra. Creo que es Cachirul. Es Cachirul ese. No, a ver, ¿es Cachirul? Equipo de Tamazulapán. No es Cachirul. No, es que dice que era el abuelito, es el abuelito de los equipos de veteranos de Tamazulapan. ¡Ah! ¡Híjole! Otro. Es el jugador extra. Se llama Mutok. Nah, ya no tiene fuerza. La última, a ver si así. ¡Fuera! ¡Fuera! No maltrates ahí a tu tigre. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le hicieron? ¡Su lazo! Jobs, chiquei, más Jobs, va a estar aquí. Yo te que va. A ver, Topiles. No, si no te vas a descansar un rato allá, porque ¿cómo vas a perder tus materiales de uso diario? Fuerte los aplausos para el Mutok. No se escuchó. Fuerte los aplausos para el Mutok. Gracias. Este muchachón que ha hecho el esfuerzo de rescatar nuestras danzas tradicionales que nuestros abuelitos, nuestras abuelitas nos dejaron como muestra de que ellos soportaron la imposición de los que vinieron a invadir nuestras tierras hace más de 500 años. Y hoy aquí está la muestra de que sigue persistiendo esta cultura. El básquetbol también es una parte de nosotros, arraigado, ha echado raíces esta disciplina del básquetbol. En cualquier fiesta anual vamos a ver básquetbol. En los inicios del básquetbol aquí en Tamazulapan se alumbraban con antorchas. Después llegaron los focos de 60 watts. Ya hay algunas comunidades que todavía ocupan este alumbrado. Bien, vamos a darle paso a que nuestro compañero Atilano nos narre este partido con su propio estilo. Ataca el equipo de Tamazulapan tirando de media distancia el número 14, nada, rompimiento rápido sobre el número 9 que es Arón, a una mano, mete 2 puntos más, rápidamente se despega el marcador de 4-0 a favor del equipo de Tlahuitoltepec. Ahora responderá Tamazulapan. Avanza al 7, ¿con quién? Con el 8. 8 con el 7, el 7 amaga, quiere entrar al área, casi le vuelan el balón, saca el pase al número 9, disparando de media distancia, nada, antes hay una falta. Falta que comete el número 8 en un desplazamiento ilegal en la disputa por el rebote. El 11 con
Aarón González. Marco Antonio González. Tiro de larga distancia, nada. Ahí Poncho en un rebote ofensivo, canasta. El marcador ya se mueve de 6-0. Santa María Tlahuitoltepec. Aquí va el 9. Y ahí está José Luis con sus 8 puntos. Perdón, con su número 8. 8 puntos. Cada tiro que haga, no, ¿cómo creen? 3 puntos. Vamos a ver. 2. Perfecto. Corrección, fue de 2. Así es. Marco avanza. ¿Con quién? Con Silvestre, 3/4 de campo. Por la periferia de 3 está Aarón con el balón. Se lo regresa a Sil de larga distancia. Cerca nada más. Antes hay una falta en la pelea por la bola del número. ¿Número qué? Perfecto, 14. Así, árbitro de frente, no que me estés enseñando. Es de día. Bueno, hace rato comentaba Víctor algo importante y al rato lo vamos a argumentar un poquito más de qué sucedió hace 500 años. Ahora el balón lo tiene el equipo de Tlahuitoltepec. Número 15, después del tiempo fuera. Le vuelan al balón al número 15. Ahí un bloqueo. ¿Quién la tiene? La tiene Alfonso, número 14 de a Marco. Marco a Demon. Demon se fue hasta abajo. Llega el 11, nada. Y ataca el 11. El 11. En el disparo que saca le comete una falta. Número 14 se va a la línea con 2. Primer intento, prepara y dispara. Está en el arío, un punto más. Vamos a ver el segundo. También conecta. El marcador ya se mueve de 4-6. Tlahuitoltepec. Víctor. Bien, vamos directamente a la acción. El número 11, Quesil, en un bonito drible. Zurdo, efectivo. No erra su tiro y adentro. La ventaja se incrementa a favor del equipo de Tlahui, que en estos momentos, en estos primeros minutos de este primer tiempo, ha logrado anotar los mejores puntos. Falta estratégica del número 7, en donde pierde el balón el equipo de Tlahui, perdón, de Tamazulapan. 4-8, Tlahui. Tiempo de juego por ahí, a ver si lo anuncian de una vez para poder que el público se entere. Ahí el número 11, Sil de Tlahui, tranquilizando. Ahí con la estrategia ya trabajada en los entrenamientos. Ahí Sil votando. ¿Qué estrategia? 4:30 de juego, 4:30. Como les decía, estos muchachones ya se conocen de pie a cabeza dentro del ámbito del básquetbol. Ahí que marcan los oficiales una falta del número 7. Falta muy
que no es innecesario. En estos momentos en los cuales el partido está caliente, el número 9 de Tlahui, manejando un drible. Le cometen falta. Vamos a esperar quién comete la falta, el número 15 del equipo de Tamazulapan. Pero logra que le den tiros desde la línea. Tiros libres, como decíamos antes, ahí el primer tiro, adentro. Este 9 es infalible, zurdo. Aarón allá de Tlahui. Hoy Tlahui porta un uniforme color azul y el equipo de Tamazulapan en color blanco. Vamos a ver al número 13, el 13, media vuelta, nada. Una falta que marcan los oficiales y el responsable es el número 11. Lateral, según las indicaciones que hacen los señores. Ahí pierde el balón el número 12, un pase largo. Logra rescatar esta jugada ofensiva del equipo de Tlahui, este número 7 de Tamazulapan. Ahí el número 11, Sil, hay un tiempo, solicita un cambio. Detienen la jugada hasta que ingrese el jugador número 8 de Tama. 3 minutos de juego, 3 minutos. 3 de juego, el número 15 que es Marcos, una media vuelta, se valer su condición de alto y ese cuerpo de más o menos de 100 kilos. Este muchachón casi no pesa. Nuevamente otro robo, interceptan el esférico. Está desconcentrado Tamazulapan, está desconcentrado. Ahí el número 11, Silvestre, parecía Tlaconete en sal. Sonia Wet Muquilla. Este muchacho en el aire se contorsionó. 2 minutos de juego, 2 minutos. Qué bárbaro, un drible del número 11 que es Sil, acordándose de sus años mozos, cuando hacía estas jugadas. Mañana ya estará ahí descansando en casita. Este número 11, porque hoy está entregando todo por el todo. Adelante, compañero. Un partido escalofriante. Nando cobrando el primer tiro de línea, la metió, el segundo ha fallado, el balón lo tiene Aarón del equipo de Lotería, rompimiento sobre Sil, el corredor de 20 kilómetros se eleva, bonito. Falta que le hacen en el intento de bloqueo el número 7 y se va a ir a la línea de tiro. Score y tiempo, escuchemos. 5-13, 5-13, Tlahui. 1 y medio de juego, 1 y medio. 5-14 es el marcador, 1 minuto con 30 segundos de fuego. 5-15. En 2 tiros de línea que ha cobrado Silvestre, las ha metido. Ahora ataca el equipo de Tamazulapan, un tiro de larga distancia del número 7, nada. Un rompimiento que intenta el equipo de Tlahui Toltepec. Nando lo bloquean, pero con falta, dice el oficial, y se va a ir a la línea de tiros. Antes yo recuerdo que cada foul que había, si dispararas o no dispararas o tuvieras posición de tiro, eran tirables con estar en el área. Y aunque te hicieran foul, estuvieras en disparo con el balón, no te daban si era fuera del área. ¿Quién sabe si existió o no existió? Ahorita lo confirma Víctor. Nando cobrando 2 tiros de línea, ha metido uno, errando uno. 1 minuto de juego, 1 minuto. Ahí se están dando estos tremendos colmilludos entre 5 y el 15 y el 9. Y la alternancia es para Tamazulapan. Después de que recesemos un rato o suspendamos un rato, regresaremos con los partidos de Ñula Soto contra CDL, Libre Femenil, Lobos de Ayutla frente al ganador de este partido. 1 minuto de juego, 1 minuto. Potros frente a Bucaneros.
6-15, 6-15, Tlahui. Así que vamos a ver el tiro de José Luis, nada. Rompimiento sobre este corredor. Yo recuerdo que este jugador ha sido de por sí desde chavalo, arriba de 10 kilómetros. Silvestre corría 50 kilómetros. Así que estos son unas locomotoras de jugadores. Ahí está el pase a José Luis. Desde a Vicente, Vicente no encuentra a Carlos. Carlos clava 2 puntos más de tablita. 20 segundos. 20 segundos avanza Lotería. Tlahui. Aarón. Se eleva bonito el chamaco. Amagando. 10 segundos de juego, 10 segundos. Amagando con un pase y sacando tiro. Falta del 11. 8 segundos de juego, 8 segundos. 8 segundos, falta del 11 de Tlahui. El 7 tiene el esférico. Tiro de larga distancia, nada. Se acabó. Se ha terminado el primer tiempo y el marcador es de la siguiente manera. 8-19, 8-19, Tlahui. ¿A qué hora reanudamos? Vamos a reanudar después de este receso a las 2:30 para que vayan a comer, se vayan al baño. Los que quieran ir a echarse un regaderazo, vayan a bañarse, un baño ruso, un baño a la inglesa o ustedes lo que quieran, ¿verdad? Nukshmets van, usted nos kawats, me dejan manajan, me dejan ni anukship, te me jibuj van de je se zakshta, tun mayahtanet. Nagona nun zajatna da. Nedekaj ti shem kok zehan. Num ti yon, de kat stinten eshmatshim. Vamos a ver el segundo tiempo, Víctor. Bien, pues vamos directamente a la acción. El número 15, que es Marcos, en un pase al 9. El 9 no logra recepcionar el esférico. Balón puesto en movimiento por Tamazulapan. Ahí el número 7, el 7. Vamos a ver, dribla y una falta. Y el responsable es el número 12, el número 12 del equipo de Tlahui. 2 tiros que tiene el número 7 desde la línea en su primer tiro. Vamos a esperar el resultado. Nada, están sin puntería estos muchachos de Tamazulapan. Los tiros que le han dado no han sabido aprovecharlo. Ahí el segundo tiro, ahí el número 7. Ahora sí, en el segundo tiro fue efectivo. Acortando un poco la ventaja que tiene ya Tlahui en estos momentos. Ahí el número 15 tranquilizando, presionado fuertemente por una defensiva. Vamos a esperar una falta del número 7. Ahí número 11. El 11, y casi un robo, y logra que se equivoque el equipo de Tlahui, este número 8 de Tamazulapan. Balón en poder de Tama. Rápidamente el número 8 cruza la media cancha, el número 7. El 7 dribla una finta al 15 debajo del tablero. Tablita, muchacho, tablita. Ahí el número 9 que es Aarón. Ahí aprendieron el estilo de Aarón desde Tamazulapan. Ya vieron que resulta hacer este tipo de tiros al tablero y luego al aro. Este es más efectivo que directamente al arillo. Tiempo solicitado por el equipo de Tlahui. Falta del número 14 del equipo de Tamazulapan. 11-19, Tlahui. Remontando poco a poco la ventaja que tiene Tlahui. Ahí bregando contra corriente el equipo de Tamazulapan en estos primeros minutos de este segundo lapso de juego. Señoras y señores, vamos a esperar cuál va a ser el resultado de este partido. Puede ser que se vuelva cardíaco en los últimos minutos porque estos muchachos entregan todo en la cancha, no dejan nada para mañana. El SIL nada, un robo. Vamos a ver al 7. El número 9. Hay nada, falta.
Una jugada como para chamacos en la categoría juvenil. Estos veteranazos corren más que los chamacos. 4 faltas, 14, en 4 la categoría faltas. libre. Qué velocidad mostraron ambos equipos, unos defendiendo y otros tratando de anotar canasta. Ahí el 9 desde la línea de tiro en su primer tiro. Adentro. El público poco a poco empieza a entrar al partido. Poco a poco empieza a participar en el partido. En el segundo tiro vamos a ver. Efectivo el chamaco. Ya calentaron brazos, músculos. Esto del número 11 rápidamente. ¡Qué colmillo! ¡Qué manera de defender su aro! Este número 9 de Tamazulapan, señoras y señores. Este 9 esperando el choque cuerpo a cuerpo ahí, número 7. Falta del número 9 metiendo pie según las indicaciones de Dos faltas, 9. a Dos la faltas. siguiente dice el árbitro, vuelves a hacer lo mismo. Y ya te estaría marcando técnico antideportivo el número 9 de lejos, ahora sí, se confió mucho. Quizá se precipitó en su tiro el número 9 del equipo de Tamazulapan. Defensa personal, ahí el 9 presionado. Ahí el número 14. Ahí vamos a ver una falta que le marcan al número. Nosotros no podemos adelantar juicios hasta que nos indiquen los señores oficiales. 7 minutos de juego, 7 minutos. Mucho tiempo, falta el número 14, mucho tiempo por jugar. Presión, media vuelta, nada. Ahí peleándose fuertemente. No logra rescatar el balón el equipo de Tamazulapan y lo aprovecha el equipo de Tlahui. El número 7, vamos a ver. Al número 8 de lejos, adentro. Tiro de 3. Por eso les decía que estos veteranazos nos van a aquí no sé si sacar. Bárbaro, responde Tlahui, el número 2. No me dejan ni respirar estos muchachos y ya están anotando canasta. Ahí el número 9 tranquilizando la jugada del equipo de Tamazulapan. Al número 7 de lejos, nada. Ahí rescata el mismo 7. Falta que marcan los oficiales. Adelante, compañero, échale. Score y tiempo, escuchémoslo. 15-23, Tlahui. 6 minutos de juego, 6 minutos. Oficiales, chequen por ahí. Ambos equipos les vamos a suplicar, eviten contactos que puedan resultar lamentables a ambos equipos, ambos jugadores. Lo pide la mesa. Score 15-23, 16-23, 16-23, Tlahui. 6 minutos de juego, 6 minutos. Score y tiempo, escuchémoslo después de este pequeño incidente. 16-23, Tlahui. 6 minutos de juego. 6 minutos de juego, 16-23 está el marcador. El 11 se quiere meter al área, se eleva, mete 2 puntos más. Vamos a ver ahora la respuesta del equipo de Tamazulapan por conducto del número 9. El 9 avanzando. Se quiere llevar al 11, se lo lleva, un pase en retroceso. Y el balón lo roba el número 11 de Tlahui. Falta que lo comete el número 8 de Tamazulapan. Ahora lo tiene Silvestre. Le dicen el juez. El juez. Avanza queriendo darle la vuelta al balón. Es lo que está haciendo Tlahui, aunque hay mucho tiempo todavía. 10 para el tiro. 10 para tiro. Ahí le vuelan el balón. Robo de balón por parte del equipo de Tama. Ahí David se mete al área. Antes hay una falta.
Falta que comete número 14. 5 faltas del 14. 5 faltas del número 14. Cambio. Entra Lucio con su número 8 y sale Poncho. Saque de línea final para el equipo de Tamazulapan. Ahí está el 8 con su tiro de larga distancia, nada. Ahí como pelean el balón. Balón que sale fuera, dicen los árbitros que es para el equipo de Tamazulapan. 4:30 de juego, 4:30 de juego. 4 minutos con 30 segundos de juego. Tama se encuentra en desventaja y foul que comete el número 8. Y tiempo fuera. Score y tiempo enseguida. Bien, pues ya vemos un partido ya un poco más de toques. 16 a 25 Tlahui. 16 a 25 Tlahui. 4 minutos de juego. Hay más de contacto, cuerpo a cuerpo, más sin embargo, sigue manteniendo la ventaja el equipo de Tlahui. Acumulativos Tlahui, próximos tirables. Tiene acumulativos Tlahui en contra. 4 minutos de juego, 4 minutos. Ahí está el tiempo que falta, hay mucho tiempo todavía. Ahí el número 9. El 9, ahí vamos a ver. Nada, se equivoca en su pase. Error al número 11 que es Il. Solito. Un pase largo. Aprovechando el descuido de cuenta. De acuerdo a las indicaciones del oficial, nosotros estamos al pendiente. En el momento en que hacen los señalamientos, nosotros pronunciamos. Tercera falta, del oficial. 12. Ahí adentro, esta jugada fue de 3. ¡Qué manera de burlar! Al número 7 solito. Adentro. Chamaquearon al número 8 de Tamazulapan. El número 7. Ahí bloqueado el tiro. 3 minutos de juego, 3 minutos. Ahí el número 11 tranquilizando la jugada del equipo de Tlahui, ahí bloqueado, vamos a ver. No, vamos al número 12, Falta y adentro. Ay, ¿a qué huele? Huele a humo, dice aquí el compañero Atilano. ¿Qué estarán? No se está quemando por algo porque les dije que no llegaran aquí se echaron algún mezcalito, no vayas a provocar incendio. Es que está calientito el partido aquí en la cancha. Ya huele a quemado, señoras y señores. Ahí pase, fantástico y adentro. 2 minutos, una jugada de fantasía entre el 9 y el número 7. Hay un pase largo el número 9. En una descolgada rápida el número 7, vamos a ver. Al número 7, el número casi. El 8 de lejos, nada. Violación que marcan los oficiales. 1:30 de juego, 1:30. Se andaba trompicando el número 11, ahí el número 9 de lejos. Vamos a ver quién recupera el balón. Vamos a esperar, falta del número 9 empujando, dicen los señores oficiales. Hay acumulativos, están también ahí descuidando a los oficiales. Adelante Telano, narra estos últimos minutos. Miguentuna mat manam shoknash tenya ho ayam chap krek miguk nya hamdet hot nada. Ham shkuentun det comes net niden motikutet. Un tiro más ahí de Carlos en la línea de tiros, clava un punto, vamos a ver el segundo. 1 minuto de juego, 1 minuto. 1 minuto. Y violación que comete este jugador disparando y cruzando la línea de tiros, falta de concentración. Sil tiene el balón. Desde al chino que es Aarón. Vuelta al balón. Ahí ya están consumiendo. Ahí intercepción de balón. Bello tiro del 7, nada. Falta. El número 7. 30 segundos. Ya estamos en los últimos segundos.
Ahí Aarón. Dándole vuelta al balón, Silvestre, Aarón. Marco. Una entrada de Marco, foul que le comete número 13. Vamos a ver los dos disparos de Marcos. Primero fallando, vamos a ver el segundo intento. 10 segundos. 10 segundos. Así que Tama va por la hazaña de 10 segundos. A ver qué hacen. Se acaba. Aplausos, público. Tama ocupa el cuarto lugar y nos vamos a un receso para comer. Regresamos exactamente. Dos. A las 2:30 regresamos. Marcador final 22-34. Tlaui. Bueno, también invitamos al público de Shemnash, Maya Atzam Tuyoyen, medio Malinch Aspet, que Tarasi Kabayat Aspa, medio Ka Aspet, Metok Aspet, Amiran Neshno Aimdet, Shamaniran Tuyoya Atsk, Brenyan Mugam Tuyoyep, en el Kirungut, de Krungut, Vajmes de Muktanumana. Regresando, Nula. Newlatzo y CDL. De ahí estaremos partiendo Pulqueros contra Huatulco. Ah, perdón, sí, estoy equivocado. Lobos de Ayutla, ¿con quién? No tiene. Ah, con Tlaui. Ay, ay, ay.